Buenos días, Dios les bendiga. Compartamos la palabra del Señor. Juan capítulo 6, verso 53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Amén. Vamos a orar, ¿cierto? Y vamos a pedirle al Señor que hoy hable a nuestro corazón. Él está aquí y Él quiere bendecir nuestra vida con su palabra. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo hermoso. Reconocemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás aquí para bendecir nuestra vida y disponemos nuestro corazón, nuestra vida entera en atención absoluta a tu palabra. Señor, habla a mi vida y usa mi vida para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Comer a Cristo es el nombre de la charla que quiero compartir para ustedes en esta mañana. Comer a Cristo. ¿Sí? Bueno, cada día de Semana Santa, ¿cierto? Intentamos recordar los alcances, ¿verdad? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Como dijo el Señor a Pablo, hacedlo en memoria de mí. ¿Sí? Y es bueno recordar su cruz. Es bueno también recordar las dimensiones que tiene la obra de Cristo en la cruz, el poder que implica venir a la cruz cada vez. Y la verdad es que la obra de la cruz es tan extensa que no alcanzamos a entenderla completamente aún en toda la vida. ¿Sí? Y cada vez que el Señor nos permita un poco más de luz, ¿sí? Alguno de aquellos puntos, algo extraordinario ocurre en nuestras vidas. El poder de esa cruz se hace real en nosotros para restaurar, para sanar, para limpiar, también para liberar áreas en nuestra vida. Así es que la cruz es el tema central del Evangelio y lo es o debe ser también en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Bueno, dicho de otra forma, las cosas que ocurrieron en el antiguo pacto son una figura que me ayuda a entender las riquezas, los bienes, dice, las riquezas del nuevo pacto o la obra de la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, todas aquellas cosas que ocurrieron vienen a ser una figura o una sombra para que nosotros hoy podamos entender la tremenda riqueza que hay en la obra de la cruz. ¿Sí? Y todo comenzó con la celebración de la primera Pascua. ¿Sí? Esa figura o esa sombra comenzó con un evento extraordinario que fue la primera celebración de la Pascua judía. ¿Sí? De hecho, la frontera que separa a un pueblo esclavo, destruido, derrotado, dolido por el azote de Egipto, la frontera que separa esto con una nación libre, dispuesta a conquistar la tierra que el Señor les daba, fue la Pascua. ¿Sí? La Pascua marca el inicio de un nuevo tiempo para ellos. De hecho, ¿sí? El Señor les dijo que va a comenzar el año cuando celebran la Pascua. ¿Sí? Entonces el inicio del año, digamos, el año nuevo judío era la Pascua. ¿Sí? Y como la ley era una sombra, según lo que acabamos de leer, ¿cierto?, de lo que había de venir en Cristo, nuestra Pascua es Cristo. Así lo entiende Pablo en Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? ¿Cuál o quién es nuestra Pascua? Cristo el Señor. ¿Sí? O sea que la sombra de lo que había de venir,
¿sí? Era esa Pascua con todos esos eventos impresionantes, ¿sí? Que apuntaban a la persona y a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Bien dijo el apóstol, Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Y Pablo habla de Cristo como esa Pascua o ese sacrificio completo, ¿sí? La Pascua completa. Esto quiere decir que Cristo es suficiente para nosotros. ¿Sí? Él es todo para mí. ¿Sí? Ese todo que anhela y requiere nuestro corazón, ¿verdad? Está completo en el Señor. La palabra Pascua significa pasar por alto. El contexto de esto, ¿verdad? En breve te lo cuento. Era un tiempo en el que el Señor había traído juicio sobre la nación de Egipto por su pecado, idolatría y demás. Y entonces Israel también estaba expuesta allí porque compartían el mismo pecado, aunque Israel era y es el pueblo de Dios. ¿Cierto? La nación del Señor. Sin embargo, el Señor abre una puerta, ¿sí? Y les dice, van a celebrar la Pascua. Era una celebración familiar donde cada grupo familiar se reunía, mataba un animal y tenía que tomar su sangre y ponerlo sobre el dintel de la puerta, ¿cierto? Y cuando el Señor castigara a Egipto con la última plaga, con la muerte del primogénito, al ver la sangre pasaría por alto, y de ahí el nombre Pascua, pasar por alto, porque entonces el ángel de la muerte identificaba la sangre del cordero y no podía tocar esa familia. ¿Sí? Entonces, este fue el evento que Pablo interpreta como la sombra de lo que venía, que era la Pascua de los judíos, representando entonces la cruz de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. ¿Sí? Encontramos todo sobre la primera Pascua judía en Éxodo capítulo 12. Usted en casa puede leerlo tranquilamente, ¿sí? Pero tenía varias acciones representativas. ¿Sí? Dígase sombras, tenía varias acciones representativas y hoy me quiero referir a 3 de ellas que son las que menciona, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 8, que dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Quiero hablarte esta mañana de estas 3 cosas, ¿verdad? O instrucciones que el Señor le dio a Israel en la primera Pascua, que vienen a ser sombras, ¿sí? Representativas de un evento muy, muy interesante de la obra de Cristo en la cruz. La primera era que debían comer el cordero asado. La segunda era que debían comer panes sin levadura. Y la tercera era que debían comer también hierbas amargas. ¿Sí? Bueno, estas son las 3 acciones de las que quiero hablarte esta mañana. Vamos a la primera. El cordero. Comer el cordero asado. Identificamos de inmediato, ¿cierto?, la representación del cordero con Cristo. Entendemos, Juan el Bautista le llama el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El cordero era el elemento, por así decirlo, principal de la Pascua. Sin cordero no hay Pascua, ¿sí? Y debía ser sin defecto, dedicado al sacrificio. Unos días antes era consagrado, era ungido para ser sacrificado como el cordero que iba a representar a aquella familia, ¿cierto? Porque iba a morir por ellos y con su sangre ellos iban a librar sus vidas de la muerte. Todo representación, ¿cierto?, del poder que tiene la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo el Señor, sobre nuestras vidas para librarnos de la muerte eterna. ¿Sí? Y todo cordero debía ser comido completamente, y si sobraba debía quemarse en la mañana. Pero antes de comerlo se debía aplicar la sangre en el dintel de la puerta, ¿sí? Y esa sangre era un testimonio por siempre, ¿sí? Porque no se puede quitar esa marca.
esa marca que se hacía, ¿cierto?, sobre ese dintel de la puerta, quedaba allí para siempre, y entonces era un testimonio para siempre que el Cordero había muerto por ellos. Imagínate que cada vez que entraban y salían de su casa, verían entonces la marca de la sangre sobre sus vidas, recordando la muerte de ese Cordero inocente por su culpa y por su pecado, ¿cierto? Primero debía ser comido el Cordero, ¿sí? No puede tomar solo una parte, sino que debían comer todo el Cordero, ¿sí? Y también con Cristo ocurre igual. No podemos tomar solo lo que nos gusta del Señor, sus promesas, sus bendiciones, sus respuestas o milagros. ¿Sí? Porque, claro, es lindo la obra poderosa que el Señor hace por nosotros y cómo Él nos bendice con tan grande amor, ¿sí? Mas no podemos tomar solamente lo bueno, ¿verdad? Bueno, todo es bueno, sino que también debemos tomar las demandas del reino, lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Sí? Escucha, Israel, le dijo el profeta a los judíos. Lo que el Señor demanda de ti es hacer justicia y misericordia. Hay demandas junto con la bendición que el Padre nos otorga por gracia. Hay demandas, amados, en la palabra del Señor. Amamos las promesas y las bendiciones del Señor. Vengan esas promesas del cielo sobre nuestra vida. Pero también hay demandas del reino. ¿Sí? El Señor le dijo a los discípulos, déjalo todo y sígueme, niégate a ti mismo. ¿Sí? Hay demandas gloriosas que el Señor nos entrega y no podemos tomar solo una parte del Cordero. Si vas a tomar el Cordero, tómalo todo. Amén. Qué tremenda aplicación. Y el Cordero debía ser comido en la casa. ¿Sí? Debía juntarse toda la familia, ¿sí? Y entonces sacrificar el Cordero. Y si era una familia muy pequeña, debía unirse con otra porque no debía quedar carne en lo posible, ¿sí? Debía ser sacrificado por el padre de familia, porque hasta entonces no había un sacerdocio ni una ley establecida para los judíos, y entonces el padre de cada familia debía oficiar este sacrificio para toda su gente. Una linda aplicación acá para los que somos padres de familia, para poder oficiar en nuestra casa la gracia, para poder establecer en nuestro hogar los principios, la bendición del Señor, la palabra y la presencia de nuestro Rey. Es nuestra responsabilidad como padres, como esposos, el poder traer a casa no solo el pan, sino que también la presencia de Dios y la luz de la palabra. ¿Sí? Tremenda aplicación. El Cordero debía ser comido por la familia, ¿sí? No solos, sino que cada familia debía hacerlo en grupo familiar. Y esto representa la notable intención del Señor de tocar familias. Creo que nunca, amados, ha cambiado esta intención en el corazón de Dios de poder manifestarse a las familias completas. ¿Sí? Y poder compartir la gracia del Señor y su presencia juntos. El papá, los hijos, ¿sí? Debía ser comido en familia, ¿sí? Alguien diría, bueno, yo prefiero encerrarme en mi pieza y comer el cordero solito mientras no sé qué. Sí, pero no se puede. Era una acción familiar que tocaba, era a todos los integrantes de la familia, ¿cierto? Dando a entender que para el Señor cada uno de los miembros de nuestra casa son importantes y Dios quiere tocar nuestras familias. Sobre todo hoy día, amados, donde el enemigo se ha ensañado con las familias. Usted lo sabe mejor que yo, cómo nuestras familias se han derivado, ha cambiado completamente la figura familiar, ¿sí? Y quienes resienten esto más son nuestros hijos, ¿sí? Es necesario, amado, poder establecer
otra vez este antiguo principio, ¿sí?, de comer el cordero en familia, ¿sí? Lleva el cordero a casa y cómelo con tus hijos. Come el cordero. ¿Quién es el cordero? El cordero de Dios, Jesucristo, ¿sí? Con tu familia, con tus hijos, ¿sí? Pero también debía ser comido según su capacidad, ¿sí? Algunos rabinos dicen que se calculaba que un cordero era para 10 personas, ¿sí? Y entonces ellos hacían el cálculo y entonces repartían de acuerdo a eso, y si no, sumaban otra familia. El sentido de esto, amados, era comer a Cristo, que es el título de la charla de hoy. Comer a Cristo. Juan capítulo 6, verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Aquí hay un principio glorioso reflejado, amado, en esta acción de comer el cordero, ¿sí?, que también encontramos en la Santa Cena, ¿sí? Y el Señor se presenta a sí mismo como el pan de vida. ¿Qué se hace con el pan? Usted lo sabe, se come, ¿sí? Un buen chileno no respeta el pan. ¿Sí? Se come y ese pan y otro más y otro más. Y entonces el Señor le dijo: yo soy el pan de vida, ¿sí? Y he venido para ser comido. Esta misma figura representada en una sombra con el maná que descendió del cielo en el desierto. ¿Para qué? Para que Israel pudiera vislumbrar, ¿sí?, ese pan del cielo, Jesucristo el Señor, para ser comido, ¿sí? La figura de comer a Cristo pueda sonar rara. De hecho, los romanos, ¿sí?, al escuchar que los primeros creyentes hablaban de comer a Cristo, ¿sí?, hablaban de que debían comer en la Santa Cena, ¿cierto?, comer la carne y tomar la sangre, como dice Corintios, ¿verdad? Y entonces acusaron a los primeros creyentes de caníbales, ¿sí? También algunos religiosos judíos lo hicieron, ¿sí? Pero no era ese el sentido, no había canibalismo acá, sino que es una figura, amados, que representa el que nosotros, como hijos del Señor, comamos a Cristo, ¿sí? El pan es una figura de la necesidad humana, ¿sí? Hay una necesidad por comer, ¿sí? Y de cómo el hombre centra su atención en lo material para satisfacer su hambre, que es lo que uno, ¿verdad?, hoy día ve, ¿sí? Muchos corren queriendo satisfacer una necesidad espiritual con cosas, ¿sí? Pero Jesús es el pan del cielo, es lo que necesito comer. Jesús entonces saca la mirada de aquellas cosas que hemos intentado comer, ¿sí?, pero que no sacian y que no satisfacen el corazón, ¿sí? Pero cuando comemos a Cristo el Señor, ¿sí?, Cristo debe ser comido, amado, ¿sí?, por nosotros, para que pueda llenar nuestra vida. Y el Señor dijo: nunca más tendrán hambre, ¿sí?, nunca más tendrán sed, ¿sí? Comer a Cristo es encontrar en Él la plenitud de todo en nuestra vida. Comer a Cristo es encontrar en Jesucristo el Señor, ¿verdad?, aquel que llena todos los espacios de nuestra vida. Comer a Cristo, amado, es no necesitar nada más, estar satisfecho porque el Señor nos satisface plenamente. No quiero nada más. Aleluya. ¿Sí? Entonces esta es la primera figura que quería mencionar, el comer a Cristo. Lo siguiente, ¿verdad?, que debían comer en la Pascua, y que también es una sombra de la obra de la cruz, era comer los panes sin levadura. ¿Sí? Comer panes sin levadura. Primera de Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, o 7 al 8, perdón, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, otra vez, y ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Bueno, la levadura, ¿cierto?, representa lo que contamina, ¿sí? Y en la Pascua se deshacían, ¿sí?, se eliminaban toda la levadura de la casa, de cada casa judía. Ya no se permitía por una semana no solo usarla en la elaboración del pan, sino que también tenerla en la casa. ¿Sí? No se permitía tener levadura en la casa. ¿Sí? Entonces, por dos razones. Primero, porque Dios no quiere nada que contamine tu vida. ¿Sí? Si usted conoce un poquito el efecto de la levadura en la masa, ¿verdad? Decimos leudar la masa, y es que esos microorganismos se multiplican, ¿cierto? Leudan la masa, y entonces es en el fondo, una contaminación, ¿sí? Y cuando algo se contamina, ¿sí?, cambia o muta, ¿sí?, decimos también pierde sus propiedades originales. ¿Sí? Ya no es masa pura, sino que ahora adquiere otros principios activos, otras propiedades distintas, ¿sí? Y no puede ser usado cuando algo se contamina, no puede ser usado correctamente, ¿sí? La sangre, amado, del Cordero nos limpia a nosotros y nos limpia plenamente. Mira, Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Dice, si andamos en comunión, tenemos comunión unos con otros, dice. La sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Qué provoca la sangre de Jesucristo? Nos limpia de todo lo que ha contaminado nuestra vida, de todo lo que ha destruido y dañado nuestro corazón. Y no tiene ningún sentido, ¿cierto?, limpiar nuestra vida para luego volver a vivir en contaminación, ¿verdad? No tiene ningún sentido que el Señor haya derramado su sangre para limpiar nuestra vida de todo lo que la ensució, la destruyó, la contaminó, para que nosotros volvamos a contaminarla. ¿Sí? Qué tremendo. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 dice: la luz no tiene comunión con las tinieblas. O sea que, amados, no tiene ningún sentido, ¿verdad?, tener comunión con aquello que contamina nuestra vida. Apártese de pecado todo aquel que invoca su nombre, ¿sí? Entonces, el sentido de la cruz, amado, es limpiar nuestra vida, nuestra parte, quitar lo que contamina. Su sangre me limpia, yo quito lo que me contamina. ¿Sí? Qué tremendo. Y segundo, porque no hay tiempo. Ellos debían desechar la levadura en un acto, ¿verdad?, de urgencia. Porque leudar la masa toma un tiempo, ¿sí? Y el propósito apremia, ¿sí? Tan pronto como ellos celebraban la Pascua, debían incorporarse rápidamente y marchar hacia la tierra prometida. ¿Sí? Esto le da un sentido de urgencia a lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Sí? Hay cosas importantes en tu vida, ¿cierto? Hay cosas muy importantes en tu vida. Escucha esto: Cristo es urgente. ¿Sí? Hay cosas importantes para ti. Bueno, Cristo es urgente. ¿Sí? Y entonces también la levadura quiere decir, amados, que hay una premura en el tiempo, que debemos apurarnos en cumplir el propósito, que el tiempo pasa pronto, ¿sí? Que luego no habrá oportunidad, no solo porque Cristo viene, que viene, sino que también porque el tiempo de nuestra edad, el tiempo de nuestra vida pasa inexorablemente. No nos damos cuenta, amado. Y luego
vienen años, dice la palabra, en los cuales decimos, no tengo en ellos contentamiento. Vienen tiempos en donde los años hacen lo suyo, no hay fuerza ni ganas para servir al Señor. Hoy es el momento de servir a Cristo, ¿sí? Quita la levadura, lo que te aletarga, ¿sí? Lo que te quita, te roba el tiempo, lo que te distrae del propósito del Señor. Hay urgencia en el llamado de Cristo a nuestras vidas. Amén. Y lo tercero que tenían que hacer en la Pascua, que también es sombra de la obra de la cruz, son las hierbas amargas. Debían comer hierbas amargas, ¿sí? Comer hierbas amargas tiene que ver con un profundo sentido espiritual, amado, ¿sí? Tiene que ver con la amargura del arrepentimiento. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Amén. Entonces hay una tristeza, hay un dolor, hay una amargura que Dios produce en el corazón de los hombres para arrepentimiento. Es impresionante, ¿verdad?, pensar que Dios pueda provocar tristeza y dolor en el corazón humano, pero lo hace. Así dice la palabra. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Escuche esto. El verdadero arrepentimiento está asociado a una tristeza y a un dolor profundo, representado en la primera Pascua como hierbas amargas, ¿sí? Y esta tristeza viene cuando soy consciente de mi condición sin Dios. Soy consciente de mi condición de pecado, de mi necesidad de Cristo, ¿sí? Y entonces, cuando viene esa conciencia y esa luz a mi vida, viene una amargura al corazón, ¿sí? Tremendo, porque el arrepentimiento genuino provoca un dolor en el corazón, ¿sí? En la ley, cuando la gente se arrepentía, hacía dos cosas, ¿sí? Primero, ponía ceniza sobre sus cabezas, como una señal pública, ¿sí? Usted lo ha visto seguro en películas, cuando alguien sentía un grande dolor, ¿verdad? Tomaba cenizas y las esparcía sobre su cabeza y caían por su rostro las cenizas. Esto era una señal pública, ¿sí? No escondían su arrepentimiento, ¿sí? Que todo el mundo vea. Es una marca. Las cenizas marcaban su cabeza, su rostro, lo teñían del blanco de la ceniza, ¿sí? Para no esconder a nadie que estoy arrepentido de lo que hice. Las cenizas simbolizaban el polvo o la ruina de nuestro pecado, ¿sí? Y entonces la gente, cuando se arrepentía, ponía ceniza. ¿Para qué? Para que todos sepan, ¿sí? No es una cosita como que yo me arrepiento para calladito, para que nadie sepa mi pecadito y que yo lo escondo y nadie sabe. Total, es entre yo y Dios. No se trata de andar confesando los pecados a todos. No. Estoy diciendo una cosa, amado. Estoy diciendo que nuestro arrepentimiento debe tener una obra, y es el conocimiento público de que he vuelto mi corazón a Cristo. Si usted se arrepiente y nadie lo sabe, eso queda sin fruto, ¿sí? Entonces lo primero era la ceniza sobre su cabeza. Que todo el mundo sepa, me he vuelto a Cristo. Que todo el mundo sepa, me arrepentí de mi pecado. ¿Sí? Amén. Y lo segundo que hacían en ese tiempo cuando se arrepentían era se vestían de cilicio. ¿Sí? El silicio eran telas ásperas. Generalmente eran telas que estaban fabricadas con pelo de cabra, ¿sí? Y esto raspaba. O sea, usted no sé si ha usado algo duro que raspe la piel, ¿sí? Al rato te hace una herida y eso duele y molesta. Y caminaban varios días con silicio, con telas que raspaban su piel, ¿sí? Y esto les dolía, por supuesto. También representa la hierba amarga, ese dolor del arrepentimiento, ¿sí? ¿Y por qué esto se asociaba con arrepentimiento, el dolor de una tela áspera raspando y rompiendo la piel? Porque era el sentir de Dios, ¿sí? A Dios le duele ver nuestra vida en pecado. Le duele cuando te alejas. Le duele cuando somos indiferentes con Él. Les duele cuando el pecado no tiene ninguna importancia para nosotros, ¿sí? Y cuando lo minimizamos.
Y cuando nosotros levantamos nuestro propio estándar moral, ¿sí? De lo que es bueno y malo, ¿sí? No, pues si robar tan poquito ni cuenta. Pero Dios tiene un estándar de santidad distinto y le provoca dolor el corazón del Señor, ¿sí? Pero también porque el pecado trae dolor a la vida de las personas, amado. El pecado no es inocuo. El pecado siempre trae dolor al que peca y a los que están alrededor, que quizás no tienen ninguna culpa, pero también trae dolor a aquellos que están alrededor, ¿sí? Y entonces esa tela raspando era el dolor que provoca el pecado en las personas, ¿sí? Pero también por el valor del perdón, ¿sí? Porque, amados, cuando hemos recibido el perdón del Señor gratuitamente, tendemos a no valorarlo, ¿sí? Y a decir, bueno, el Señor me perdona de nuevo, ¿sí? Yo me arrepiento y el Señor me perdona de nuevo. Pero no es tan así, amados, sino que debemos tener un valor. O sea, cuando esa tela raspando considera el precio, el valor de tu perdón, ¿sí? Un animal inocente ha muerto. ¿Sí? En aquel tiempo digo, un animal inocente ha muerto para expiación de mi pecado. Tiene que tener un valor para mí, ¿sí? Para el que lo ofrece el perdón, ¿sí? Para nuestro Señor Jesucristo, el precio fue su sangre, fue su vida. Para mí fue gratis, pero debo valorarlo, ¿sí? Y último, porque evito, ¿sí? Lo que duele, ¿sí? Evito lo que duele. No quiero volver a pecar. O sea, cuando tú, por ejemplo, pones un dedo en una estufa, una plancha y te quema, lo quitas rápidamente y no lo vuelves a poner, porque evito lo que duele, ¿cierto? Y entonces, como esa tela duele, yo no quiero volver a ponerme la tela del dolor. Y entonces voy a evitar, ¿cierto? Volver a pecar en lo posible, en lo que a mí corresponda, ¿sí? Voy a poner mi vida en las manos del Señor para que Él me ayude a crecer y a vivir para Él, ¿sí? Quería comentarte estas 3 implicancias, sombras, figuras de la obra de Jesucristo en la Pascua, comer el Cordero. Y este es el tiempo, amado, de comer el Cordero, ¿sí? Cuando uno come algo que es bueno y rico para uno lo quiere volver a comer otro día y lo vuelve a comer otro día. Y esto es lo que el Señor quiere contigo, que vuelvas a comer a Cristo, no te canses, ¿sí? Cordero hay de sobra, sigue comiendo, ¿sí? Sigue comiendo. Come a Cristo cada día más. Llena tu corazón de Él, de su presencia y de su palabra. Aparta la levadura, lo que ha causado que tu corazón se contamine, ¿sí? Porque cuando se contamina el corazón, se atrofia el propósito, ¿sí? Una persona que perdió el propósito es porque contaminó su corazón, ¿sí? Y lo último, ¿sí? La hierba amarga. Procura la ceniza y el silicio espiritual. Procura el dolor y la tristeza. Y si no sientes tristeza por haber fallado al Señor, busca la presencia del Espíritu Santo y dile, Señor, quizás mi conciencia se ha adormecido. Quizás no entiendo ni veo el valor, el porte de mi pecado y condición. Pero abre mis ojos y redarguye mi vida, Señor. Y trae conciencia de pecado para llorar amargamente delante del Padre y buscar una oportunidad. Hoy es día de Santa Cena. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón, pero primero vamos a ir a la cruz, ¿sí? Vamos a comer hierbas amargas esta mañana, ¿sí? Vamos a ponernos el cilicio esta mañana, ¿sí? Primero vamos a comer a Cristo esta mañana, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Oh, dulce Espíritu Santo, qué lindo y hermoso es oír tu voz. Hay claridad. Tu Espíritu Santo trae luz a nuestra vida a través de esa palabra. Señor, aquí está nuestro corazón. Espíritu Santo, aquí está mi vida. Redarguye, exhorta, ministra, convence, muéveme, Señor, a un tiempo nuevo, a derramar mi corazón. Hoy yo necesito y quiero comer a Cristo. Hoy yo necesito, Señor, venir a ti.
Quizás no le di el valor anteriormente. Para mí fue cosa sencilla recibir el perdón del Señor, pero hoy no. Hoy quiero ponerme esa tela áspera y sentir el dolor que hay en tu corazón por mi falta y pecado. Vuélveme al propósito, vuelve a abrir mi corazón al plan eterno que tú tienes conmigo, Señor. Porque no me salvaste para que yo disfrute cada domingo de un evento cristiano. Hay propósitos más grandes que tienen que ver, Señor, con la eternidad. Padre, abre nuestros ojos esta mañana y llévanos a comer a Cristo. Tú eres el pan vivo. Tú eres, Señor, ese pan que descendió del cielo. Quiero comer a Jesús. Yo quiero comer a Jesús. Quiero comer de ti. Bendito Jesús. Ministra el corazón de tu iglesia esta mañana, Señor. Derrama tu gracia preciosa. Continúa ministrando nuestra vida, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.